Hola chiquillos de Novadu, espero que estén bien. Vamos con el material de apoyo número 13, que es cuadrilátero y polígonos. Es harta materia, pero la cantidad de ejercicios no es tan, son como alrededor de 15 al parecer. Entonces vamos, a ver, cuadrilátero. Un cuadrilátero es una figura que tiene cuatro lados. Ya, cualquier figura de cuatro lados es un cuadrilátero, que según los lados se van a clasificar en paralelogramos, en trapecios y en trapezoides. ¿Ya? Ahí vamos a diferenciar cada uno. Y en todos los cuadriláteros, en toda figura que tú tengas que tenga cuatro lados, ¿ya? Siempre la suma de los ángulos interiores va a ser de 360 grados. Acuérdate que en un triángulo es de 180 grados. Entonces en un cuadrilátero cualquiera es de 360 grados. ¿Ya? Ahora, los cuadriláteros se diferencian en tres tipos de familias. El primero se llaman paralelogramos. Esto es un cuadrilátero, en la cual, ¿por qué se le dicen paralelogramo? Porque este segmento AD con BC es paralelo y CD con BA o AB es paralelo. Por lo tanto, tiene dos pares de lados que son paralelos. Al hacer paralelos, esto, S con S paralelo y S con S paralelo, en todo paralelogramo, los ángulos opuestos siempre van a ser congruentes. Acuérdate que son iguales, se dice. Por lo tanto, S con S es igual y S con S es igual. Y además nos están diciendo que este lado con ese lado es igual y ese lado con ese lado es igual. ¿Ya? Ahora, como los ángulos opuestos son exactamente igual, los ángulos consecutivos, y hagamos S que está ahí, con S va a sumar 180 y S con S va a sumar 180. ¿Ya? Ahora, ¿qué tipo de paralelogramos nosotros conocemos? Y aquí están, mira. El primero es el cuadrado. El cuadrado que conocemos nosotros de manera habitual. Tenemos cuatro lados y cuatro ángulos congruentes, todo es igual, ¿ya? Fíjate, S paralelo a S, S paralelo a S. Cada ángulo es de 90 grados, pero acá lo que nos interesa bastante son las diagonales. Las diagonales te están diciendo que se dividen, ¿ya? ¿Qué significa que se dividen? Que tú vas a tener lo siguiente, mira. A ver, vamos a hacer esto. Yo trazo una diagonal acá, trazo esta diagonal, ¿ya? Ahí tenemos esa. Y después, espérense, vamos a dejar con ese color. Y vamos a trazar la otra diagonal, ¿ya? Entonces, las diagonales en un cuadrado tienen la siguiente particularidad, que dice que se dividen. ¿Qué significa que se dividen? Mira, voy a correr un poquito más. Ahí, mejor. Por ahí. Entonces, ¿qué significa que se dividen? Que cada pedacito se corta, cada diagonal se corta en pedacitos iguales. S es igual a S y S es igual a S. ¿Se fijan? ¿Ya? Son congruentes. Las diagonales son exactamente iguales. Son perpendiculares. ¿Qué significa? Que se cortan en 90 grados. Nunca te lo dicen. Hagamos, te trazan las diagonales, pero no te marcan el de 90. Tú lo tienes que saber. Y son bisectrices. ¿Qué significa? Que este ángulo que tú tienes ahí, con ese ángulo son iguales. Se dividen en dos ángulos iguales. Por lo tanto, como es un cuadrado, cada ángulo que tú tienes ahí, ¿cuánto sería? 45 grados y 45 grados. ¿Ya? Por lo tanto, eso es lo que te da las diagonales del cuadrado. ¿Ya? Entonces ahí tenemos eso. Vámonos al rectángulo, que es otro tipo de paralelogramo, porque S es paralelo a S y S es paralelo a S. ¿Ya? Y los ángulos son todos de 90 grados. Vamos a las diagonales, lo que nos importa. También dice que se dividen. Entonces, ¿qué significa que se dividen? Mira, dibujemos de nuevo la diagonal acá. Ya, la dibujamos de nuevo. Entonces, a partir de aquí, ahí está. Hay una diagonal. Oh, tiene un poco borroso. Espérense. Entonces, ahí tenemos una diagonal. Ya, y vamos con otra diagonal.
¿Ya? Ahí tenemos otro. ¿Ya? Entonces ahí tenemos las dos diagonales. Uy, ¿por qué se corre? ¿Qué pisado? Espérense. Ya. Entonces dice que se dividen. ¿Qué significa que se dividen? Que se cortan pedacitos iguales. S es igual a S. Déjeme marcarlo con 3, pero no sé. ¿Ya? Y este también es igual a S. ¿Se fijan? ¿Ya? Son congruentes, sí, las dos diagonales son exactamente iguales, pero no son perpendiculares. Yo no tengo idea cuánto vale ese ángulo. ¿Se fijan? Entonces las diagonales de un rectángulo solamente son iguales y se dividen. Nada más. ¿Ya? En cambio, la del cuadrado tenía hartas cosas. Son iguales, se cortan en 90 grados, se dividen y son bisectrices. En cambio, la diagonal del rectángulo no tiene, no tiene tantos elementos. El rombo, otro tipo de paralelogramo, que se parece a lo del cuadrado. Entonces las diagonales de este son muy similares a las diagonales, tienen casi las mismas particularidades que las diagonales de un cuadrado. Pero primero, a ver, veamos esto. Todos los lados son iguales, hasta ahí vamos bien. Acuérdate, acá, ángulos opuestos, S con S es igual, y S con S es igual. ¿Ya? Ojo con eso, ángulos opuestos siempre son iguales en todos los paralelogramos, ¿ya? Mira, pero profe, ¿y acá? Sí, pues como son todos iguales, 90, 90, 90, 90. Acá, dibujemos las diagonales, vamos a dibujar las diagonales, por lo tanto tenemos esta diagonal, que llega hasta ahí, ¿ya? Ahora vamos con otra diagonal, entonces, va de acá hasta acá, ¿ya? Entonces ahí tenemos esa, y acá tenemos la otra diagonal. Ya, entonces las diagonales acá se dividen. Ah, y entonces, ¿qué significa eso? Dice que se cortan en pedacitos iguales. S con S y S con S. ¿Ya? Vamos bien. No son congruentes. Acá las diagonales no son iguales. Ojo con eso. Son perpendiculares. Son perpendiculares. Sí, acá igual que el cuadrado se cortan los 90. Y son bisectrices. Ese ángulo es igual a ese ángulo. Ese ángulo igual a ese ángulo. Ese ángulo igual a ese ángulo. Y ese ángulo igual a ese ángulo. ¿Qué es lo distinto con las diagonales del cuadrado? Que acá estas dos diagonales no son iguales, ¿ya? Entonces, ahí sí, ¿ya? Por lo tanto, las dos diagonales que nosotros tenemos son distintas. Por lo tanto, esa diagonal con esa diagonal son distintas, pero se dividen. Hagamos ese pedacito es igual a ese pedacito y ese pedacito es igual a ese pedacito, ¿ya? Son bisectrices también y se cortan en 90, ¿ya? Por lo tanto, ahí tenemos la del rombo. Rombo, rombo. Y por último, la de romboide. La de romboide es parecido a, viene como de rectángulo. Por lo tanto, este acá. Y vamos con la otra, que es de acá, de acá. ¿Ya? Las diagonales son distintas también, no son congruentes. ¿Ya? Por lo tanto, acá las diagonales son distintas. Entonces, esta diagonal que nosotros tenemos acá es distinta a esta, pero se dividen. Hagamos ese pedacito es igual a ese, y este pedacito es igual a ese pedacito. Se cortan en 90, no tenemos idea. Y nada más, pues. Eso es lo único que hace las diagonales del romboide. Por lo tanto, las diagonales del rombo y del cuadrado son las que tienen mayores elementos. ¿Ya? Las del rectángulo y el romboide, no. ¿Ya? No tiene tantos elementos. Entonces ya tenemos una familia de cuadriláteros que son los paralelogramos. Ahora nos vamos a los que son los trapecios. ¿Qué son los trapecios? Son cuadriláteros también, pero tienen una particularidad, que tiene un par de lados paralelos, nada más. Por lo tanto, ese es paralelo con ese. En cambio, ese segmento con ese no son paralelos, ¿ya? Además, los segmentos paralelos se llaman base, ¿ya? Son base. Así se dice a los segmentos que son paralelos. Se le dice base. ¿Ya? Y acá dice, dos ángulos consecutivos de un trapecio que no comparten la misma base son suplementarios. ¿Qué significa? Que hagamos, esta es la base y esta es otra base. Por lo tanto, ese ángulo y ese ángulo comparten el mismo lado.
Por lo tanto, ¿qué nos dice esto? Que este ángulo con este ángulo ya suman 180. Y ese con ese suman 180. ¿Ya? Y la mediana, ¿ya? La mediana es un segmento que está acá al medio y se saca como la base 1 más la base 2 dividido en 2. ¿Ya? Por lo tanto, las bases, acuérdate, son los segmentos que son paralelos. Acá tenemos tipos de trapecio. El escaleno tiene todo distinto, ¿ya? El isósceles, ¿ya? El isósceles dice eh, lados no paralelos congruentes, ¿ya? Que significa que S es igual a S. Ángulos basales congruentes, que significa que este ángulo con este ángulo son iguales y este ángulo con ese ángulo es igual, y de las diagonales miden lo mismo. Por lo tanto, si yo trazo la diagonal y con la otra diagonal son exactamente igual, ¿ya? Pero nada más. Y el trapecio rectángulo es aquel que tiene acá estos dos ángulos que son de 90, ¿ya? Y ese con ese son paralelos, que son las bases. Y eso podemos decir de los trapecios. Ahora vamos a lo que son área y perímetro de cuadrilátero. Por lo tanto, el perímetro no hay que aprendérselo de memoria. El perímetro es sumar todos los lados, ¿ya? Por lo tanto, acá tenemos lo siguiente. El cuadrado, 4 veces a, y el área a elevado a 2. La de rectángulo, acuérdate que es sumar todo, 2 veces el ancho más 2 veces el largo, o como quieras llamarlo cada uno, y el área es largo por ancho, o ancho por largo. La de rombo, fíjate, la de rombo se puede sacar como diagonal por diagonal dividido en 2, ese es el área, o también el lado por la altura. Usted dirá, ¿pero cómo saco esa altura? Lo más probable es que te la den. Por lo tanto, el área también se puede sacar de esa manera. Y el perímetro sería 4 veces los lados. El romboide acá se saca como el lado que tú tienes por la altura, ¿ya? Parecido a la de rombo, ¿ya? Y el perímetro es sumar todos los lados. La del trapecio es un poco más difícil. La del trapecio es la mediana, que es la semisuma de las bases, por la altura. Y así tú puedes sacar el área de todo esto, ¿ya? Entonces ahí tenemos las fórmulas de área y perímetro. Bueno, y el perímetro es sumar todos los lados. Y el polígono, ¿qué son los polígonos? Acá es toda figura plana, ¿ya? Plana, cerrada, limitada por un número finito de lados rectos, ¿ya? Ahora, dice, el número de lados siempre coincide con el número de vértices, ángulos interiores y ángulos exteriores y ángulos centrales. Por lo tanto, si es de 10 lados, hay 10 ángulos, 10 vértices y 10 de todo. ¿Ya? Los más conocidos tenemos el triángulo, cuadrilátero, pentágono, hexágono, octágono y así sucesivamente. Tipos de polígonos pueden clasificarse según tres criterios: regularidad, convexidad y número de lados. Entonces vamos con algunos. Miren, polígonos regulares e irregulares. ¿Cuáles son los regulares? Es aquel que tiene todo igual, como el cuadrado, como el triángulo equilátero, o un hexágono regular que tiene todo igual. Y los irregulares son lo que no tiene todo igual. Por lo tanto, puede ser un triángulo rectángulo, un triángulo escaleno, ¿ya? Por lo tanto, esos son irregulares. Polígonos convexo y cóncavo. ¿Cuáles son los polígonos? Acá los vamos a ir destacando. Polígonos convexos son aquellos polígonos que poseen todos sus ángulos interiores menores a 180 grados. Otra forma de verlo es que tú, si tú unes dos puntos ya de dos vértices, van a estar al interior del polígono. Ya, entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué estamos hablando ahí? ¿Ya? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Deje buscar uno regular. Acá hay uno regular. Ahí. Entonces, una forma de comprobarlo es hacer esto. Pesca dos vértices y únelo. Voy a unir ese con ese. ¿Te fijas? Que queda adentro del polígono, no queda afuera. Vamos, voy a unir ese con ese y queda adentro. ¿Se fijan? Esos son los convexos.
Ya una forma más fácil de verlo. Pero cuando se dice que es cóncavo, ¿ya? Se dice que es cóncavo, ¿ya? Cuando al menos un ángulo interior mide más de 180 grados. Y esto pasa que si tú unes dos vértices, puede que te quede por fuera. Ya dije, a ver si acá hay alguno que sea así. Acá hay uno. Mira, ¿ya? Eso es un polígono. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Miren, mire. Espérese. Calma. Deje buscar algo. Espérese, deje buscar otro que sea más representativo. Calma. Deje buscar otro. Y veamos otro. Deje buscar uno. Acá hay uno. Este, SD. Ya, mira. Este sí. Entonces, si yo uno S con S, está adentro, ¿no? No hay problema. Si yo uno este vértice con ese vértice, está adentro. Pero miren acá lo que pasa. Si yo uno este vértice con este de acá, queda por fuera. Entonces se dice que es cóncavo. Porque ¿cuál es la diferencia con el anterior? Que en el anterior, cada vértice que yo una, siempre queda dentro de la figura. En cambio acá, queda por fuera. ¿Ya? Por lo tanto, ojo con eso. Ahí están los nombres, ya, según el número de lado, ya. Necesario ahí empezar a ver. Ahora, ¿de qué forma yo puedo saber el número de diagonales desde un vértice? ¿Ya? Por lo tanto, el número de diagonales de un vértice hay que aprenderse esta formulita. Por lo tanto, de un solo vértice, si yo tengo este vértice, ¿cuántas diagonales voy a poder trazar ahí? Entonces, la fórmula es n, que es la cantidad de lados, menos 3. ¿Ya? Si yo quiero saber el número de diagonales totales, la cantidad total de diagonales que tú vas a tener, se saca como n por n menos 3 partido en 2, ¿ya? Sabiendo que n es la cantidad de lados. La suma de los ángulos interiores, ya, de un polígono es 180 grados por n menos 2, sabiendo que n, ¿qué cosa es? La cantidad de lados. Y si yo quiero saber cuánto mide cada ángulo, hay que dividirlo en n, porque acuérdate que la cantidad de lados es la misma cantidad de ángulos, la misma cantidad de vértices, y así sucesivamente. Y la suma de los ángulos exteriores de todo polígono siempre suma 360 grados. Siempre, toda la vida. ¿Ya? Por lo tanto hay que aprenderse esa formulita. Ahora, ¿cómo tú sacas el perímetro o el área de un polígono? Acá hay una manera. Es el número de lados, ¿ya? Pero en este caso es regular. ¿Qué significa que sea regular? Que todos los lados miden lo mismo, todos los ángulos miden lo mismo. Por lo tanto, sería la cantidad de lados por lo que mide el lado, ¿ya? Y cómo tú sacas el área, es el apotema que te lo van a dar por el perímetro partido en 2, ¿ya? Por lo tanto, así tú puedes sacar el área de un polígono regular, ¿ya? Entonces, igual era harta materia, ¿ya? Pero ahí están todos los elementos, entonces ahí están los ejercicios, bueno, me quedaron corridos porque hice algo distinto, ¿ya? Pero ahí cuando lo encontremos, vamos a tener todos estos ejercicios desarrollados para ver cómo estuvieron. Eso, chiquillos, ya, cuídense harto, que estén pero muy bien, y estamos hablando. Chao, chao.